Feliz sábado. Los invito a ponerse de pie para tener una corta oración. Gracias. Bondadoso Señor, Rey de los cielos, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En este momento te suplicamos que nos ayudes a abrir nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable claramente y podamos nosotros tener una comprensión profética de los eventos que están sucediendo actualmente y tener la precaución y la decisión de dedicarnos a ti y solamente a ti. Te ruego que también bendigas a los amigos en las redes sociales. Hay muchas personas de diferentes países del mundo que, como nosotros, queremos aprender a ser hijos tuyos para poder agradarte viviendo y sirviéndote. Te rogamos que cada uno de nosotros no permita que el enemigo nos distraiga de este tema tan importante. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Amigos y hermanos, hoy vamos a trabajar con ganas. Yo creo que somos, como en el pasado, una escuela de los profetas. Aquí venimos a aprender. El texto de hoy dice que ¿qué pasa cuando el pueblo no estudia las profecías? Se desenfrena. A mí me preocupa que estamos en tiempos tan urgentes y preocupantes y a veces decimos que creemos en una profecía que no estudiamos. O porque un pastor, o porque la iglesia la enseña, pensamos que es así. Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Berea, ¿qué hicieron ellos? ¿Le creyeron solo por lo que él decía? No. Ellos verificaron con las escrituras si las creencias de Pablo tenían un sólido, así dice el Señor. Y hoy vamos a hablar de la profecía más extensa de la Biblia, la profecía que nos dice por qué estamos aquí y para dónde vamos. Y es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Esta profecía, para tenerla en su contexto, vamos a recordar lo que pasó en un imperio llamado Babilonia. Había un rey muy famoso. ¿Cómo se llamaba él? Nabucodonosor, que nombre más largo, ¿verdad? Y sin embargo no es el más largo de la Biblia, hay otro más extenso. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido una pesadilla? Y más cuando a veces dicen que las pesadillas se dan por dos cosas. Una, porque comemos demasiado antes de dormir, y otra, porque hay personas que pasan pensando en algo en el día. Algo los traumó, los dejó impactados, y eso lo llevó a que pase soñando y soñando. Me acuerdo, para romper el hielo, que tenía como 10 añitos y yo no sé qué me pasó, que empecé a soñar que estaba entre ríos y mares, como yo de frente al mar, y yo veía todo tan bonito, y un pronto otro sentí que había aguas calientes y era que me había orinado. Y me dio una pena con mi mamá, y yo le dije, mami, qué vergüenza. Me dice, ¿por qué, hijo? No, tenía 12 años, yo no me orinaba desde los 3 añitos. Digo, ¿vieras que me pasó eso? Y me da pena levantarme de la cama. Y mi mamá, con esas mamás que son muy sabias, no me avergonzó, no, es normal, quizás tomó mucha agua y todo. Digo, pero ¿vieras qué calientito sentía en el sueño? Y cuando veo tengo calientita la pierna, era una vergüenza. Todavía me pongo rojo de acordarme de eso. Pero Nabucodonosor tuvo un sueño todavía más impresionante. Él pasó pensando del futuro. Él se encontraba en un reino sumamente poderoso. Tal vez perdón, Erika, tal vez no es en donde dice tema, sino en general, en donde dice Randall, nada más, ahí aparece, no en esa carpeta. Solo donde dice Randall, ahí 64, hay una, disculpa a los amigos, ¿dónde está exactamente? No. Entonces sí, entra a ver si sale, y si no, no importa, lo dejamos así. El asunto es que este rey pensaba en el futuro, era el rey más poderoso. Y como ustedes recordarán, había un pueblo que había sido sometido por él, que eran el pueblo de Israel.
Y como él tenía a cargo una serie de personas que le ayudaban a gobernar y a aconsejar, resulta que les pidió el día siguiente que alguien interpretara el sueño. Llamó a sabios, caldeos, magos, astrólogos, y estos le dijeron: enséñanos de qué trata el sueño y te diremos la interpretación. Y él dijo: ya los conozco, además que no me acuerdo, pero si les digo algo me van a acomodar las palabras. Si no me dicen, se van a morir. Y es allí donde ustedes conocen la historia. Hay un profeta, bueno, un joven profeta, son 4 amigos, saben la situación, saben que van a morir también, y hacen lo que la mayoría no hacemos, supongo yo, cuando tenemos un problema. En lugar de buscar solucionar por sí mismos, ¿qué hicieron ellos? Oraron a Dios. Y el Señor maravilloso les dio la respuesta. Se presenta ante el rey y le dice: yo sé cuál sueño has tenido. Tú viste una imagen enorme, gigantesca. Y dice el rey: sí, esa es. Y no solo era un hombre en estatua, sino que, a ver, estudiantes de la Biblia, según Daniel 2, la cabeza representa un metal. ¿Cuál era? Una cabeza de oro. Y los pechos y los brazos eran del metal de bronce. ¿Seguros o de plata? De plata. Y después los muslos, ahí sí son el vientre y los muslos de bronce, y las piernas hasta los pies es de hierro, pero los pies terminan con una mezcla de hierro y barro. Y cuando el rey se da cuenta que eso fue lo que soñó, le dice: sí, eso fue. Y entonces Daniel le dice: aquí va la interpretación. ¿Quién es la cabeza? Tú eres esa cabeza. No hay reino que se compare a ti. Ahora, después de ti vendrá otro reino. Y este reino será un poco inferior, pero igual poderoso. Si el primer reino era Babilonia, el segundo reino era Medo-Persia. Y después de Medo-Persia seguía otro reino, que era el de bronce, era el imperio griego. Y las piernas era otro reino que la historia lo comprobó, que quien conquistó a los griegos fue el imperio romano. Y después del imperio romano, así como los pies tienen 10 dedos, estos, o Europa, se separó en 10 grupos: vándalos, astrogodos, visigodos, me acuerdo de los italos, alemanes, francos. Cada uno llegó a ser los países que actualmente están en Europa. Pero le dice Daniel: lo curioso es que después de todo eso, yo vi una gran roca que venía del cielo y cayó sobre los pies, se derrumbó todo y se fundó el reino de Dios. El rey dice: sí, eso es. Pero resulta que años después terminó como es la profecía. El reino babilonio fue del año 605 al 538 y llegó el imperio Medo-Persia. Del 538 hasta el 331 a.C. Y entre todas las cosas que estaban pasando allí, quiero invitarlos a que vayamos a Daniel capítulo 7. Porque ahora ya no es el rey Nabucodonosor quien tiene un sueño, sino que nos encontramos en el texto bíblico de Daniel, capítulo 7, y encontramos allí, en el versículo número 1, lo siguiente: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal. Ahora, capten la atención. El profeta que reveló a Nabucodonosor ahora es el que tiene el mismo problema. En algo estaba pensando Daniel, o algo le quería aclarar Dios más detallada de la visión o sueño que tuvo Nabucodonosor. El versículo número 2 que dice Daniel: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que ¿cuántos? 4 vientos del cielo combatían ¿en dónde? En el gran mar. A la luz de la profecía, ¿qué significan los vientos? Como en Apocalipsis 7, problemas bélicos, guerras, tragedias. Por ejemplo, sería bueno también que oremos por lo que está pasando en Valencia, España. Hace poco le contaba a alguien
que cuando anduve en mayo en España, yo iba en octubre a España en lugar de mayo. Y posiblemente a mí me hubiera pasado, pero Dios me motivó a ir en otro mes y no en este. Pero en este caso, Daniel sueña y ve esto que está pasando y dice claramente, y versículo 3, y vi 4 bestias grandes diferentes la una de la otra. ¿Cómo es la primera? Según el versículo 4, ¿era un qué? ¿Qué animal? Un león. ¿Y qué tenía ese león? Muy bien, alas de águila. En el versículo número 5 aparece la otra bestia. Esta vez dice que es un oso. ¿Y qué tiene ese oso? 3 costillas. Paremos allí. Así como la primera cabeza o el metal de oro era el primero de los metales, ¿a quién es considerado como el rey de los animales? A león. Si el primero era Babilonia, el segundo también. La cabeza de oro y el león con alas era también Babilonia. Pero en la segunda parte del cuerpo metálico, la plata representa a Medo-Persia. Vea que son 2 pueblos en uno, los medos y los persas. El oso dice que tiene un costado más alto que el otro. Esto es porque los persas llegaron a tener más supremacía sobre los medos. Y tenían 3 costillas, porque ellos, los medo-persas, conquistaron 3 reinos: Lidia, Babilonia y Egipto. Pero así como Babilonia le ganó Medo-Persia le ganó a Babilonia, surgió una tercera bestia. Versículo 6. Después de esto miré, y aquí un animal semejante a un leopardo. ¿Y qué tiene ese leopardo? Solo 4 alas. Dice que tiene 4 cabezas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El imperio griego, el tercer reino, dominó a Medo-Persia. Pero algo que me llama la atención de este tercer reino es que él, en otro capítulo, dice que el rey de Grecia iba a ser de una corta vida. Si usted busca en historia, ¿cuál fue el rey de Grecia que conquistó a Medo-Persia? ¿Fue Alejandro el Grande o Alejandro Magno? Y Alejandro Magno, dicen que cuando llegó a la India se puso a llorar, porque en tan solo 4 años conquistó todo el mundo conocido. Ya no había nada más que conquistar. Y un día le dijeron, ¿sabías que existe la copa de Hércules? Un recipiente enorme lleno de alcohol y que no hay hombre que lo beba y sobreviva. Y él dijo, sí, pues yo soy el rey, yo sí puedo. Y se lo tomó y se enfermó y se murió con 31 años de edad. ¿Por qué el leopardo tiene 4 cabezas? Porque el reino griego se separó en los 4 generales. Me acuerdo de Lisímaco, Lisandro, Ptolomeo, Casandro, esos son los 4. Y ya nunca más Grecia siguió siendo tan fuerte. Pero el texto continúa diciendo lo siguiente. Allí muy claramente dice que después de Grecia, en el versículo 7, miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia. ¿Cómo es esa bestia? Espantosa y terrible en gran manera. ¿Y cómo tiene los dientes? De hierro. Devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. ¿Y tenía cuántos cuernos? 10. Las piernas de la estatua de Nabucodonosor eran de hierro. Los dientes de esta bestia son de hierro. Los pies terminaban con 10 dedos. Los cuernos eran 10 también. Es la misma, es el Imperio Romano. Mientras Grecia usaba el bronce como armas, los romanos usaron el hierro. Entonces, en un tú a tú, cortaba las armas del enemigo. Pero el Imperio Romano era sanguinario. Ahora que estuve en Roma, me acordaba de que uno de mis sueños era conocer el Coliseo Romano. Porque uno lee historia y bíblicamente uno sabe lo que pasaba allí. Y cuando me bajo del autobús, veo que un guía agarra para el otro lado y digo yo, ¿dónde estará? Y se retira el bus y donde hago así, está ese monumento gigantesco. Me quedé 5 minutos prácticamente
boquiabierto, petrificado, y no me movía. Ver la historia hecha realidad. Y al entrar y recordar la cantidad de personas que murieron allí, incluso cuando usted llega al Coliseo, hay una placa en la parte de arriba que dice lugar de espectáculos, festividades, martirios, así está escrito en latín. Entonces el que pagaba la entrada iba a ver shows, incluyendo cómo mataban a los cristianos. Era lo normal para ellos, era felicidad para ellos. ¿Por qué? Porque para el romano se le enseñaba que su Dios era César. Entonces que un cristiano adoraba a un Cristo que está muerto y que ahora anda diciendo que resucitó, para ellos el ateo era el cristiano y no el romano. El asunto es que si ustedes ven hasta aquí, las dos profecías de Daniel 2 y 7 van iguales, pero ahora surge algo distinto. ¿Qué agrega el Señor en esa profecía? Dice en el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que ¿quién? Otro cuerno pequeño salía de entre ellos, es decir, de entre los 10. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que ¿qué hacía? Hablaba grandes cosas. Daniel se queda pensando y dice, ¿pero qué es esto? Hasta aquí estaba igual a la profecía que se le dio a Nabucodonosor. Pero ahora dice, aparece un ser. Recuerden que los 10 cuernos son los 10 dedos, que son las 10 naciones que surgieron después de Roma. Si usted lo busca en la historia, apareció un poder justo cuando surgieron esos 10 reinos. Un poder religioso que por surgir destruyó a 3 reinos: Érulos, ostrogodos y vándalos. 3 reinos que eran contrarios a lo que este poder religioso, y aquí nos daremos cuenta que era un poder religioso, no estaba de acuerdo y entonces los mandó a matar. Por ejemplo, estos 3 reinos decían que Cristo no era Dios. Entonces el poder religioso dice, no, como es así, yo sí creo, entonces yo los mato. Pero este poder religioso se contaminó y empezó a meter dogmas, empezó a meter tradiciones, empezó a enseñar cosas paganas. Y la verdad de la iglesia primitiva se fue dejando a un lado y se abandonó el cristianismo puro. Lo más terrible de esto es que se le dio tiempo para perseguir a los santos. Desde el año 538 hasta 1798, que es la profecía de los 42 meses, la profecía de los 1260 años, la profecía de tiempos y medio tiempo, es la misma. Este pueblo religioso, la iglesia popular, persiguió a los cristianos durante toda esa época. Una vez que estuve en México, en un museo de la Inquisición, la gente que explicaba decían, esos instrumentos de tortura era para los violadores, para los que estaban contra el rey y los ladrones. Le digo yo, pero solo eso. Y dice la muchacha, sí. Le digo, pero si usted va a contar la historia, cuéntela completa. La mayoría de esos instrumentos fueron hechos para torturar a aquellos que tenían una fe distinta a la iglesia popular. Ay, sí, pero es que a veces se comenta poco, no es de interés de la gente. Digo, sí, pero hay que decirla. Resulta que durante ese momento y pasa esas cosas, algo en el cielo estaba pronto a surgir. ¿Cómo? Mira lo que dice Daniel en el capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué cosa? Tronos. ¿Y se sentó quién? Un anciano de día, cuyo vestido era como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Allí hacemos una pausa. Daniel está viendo lo que está sucediendo en la tierra en esa visión, pero de pronto se traslada al cielo. El anciano de días, ¿quién es? Dios el Padre. Y dice que en ese momento y en ese lugar se encuentra una situación impresionante, porque dice
se sentó en el trono. Ahora, mire qué interesante esto, porque a veces leemos eso, pero no leemos la parte final. ¿Dónde está ese trono? ¿O qué tiene ese trono? A la parte final dice, su trono es llama de fuego y tiene ruedas. En la Biblia, a veces pensamos que humanamente el trono de Dios está en ese punto ahí, no se mueve. No, el trono de Dios se va moviendo en el universo. Él está controlando todo. Pero en el momento en que Dios se sienta, es porque va a hacer algo. ¿Y qué va a hacer? Versículo 10. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez, ¿qué hizo? Si el juez se sienta, ¿es para qué? Para juzgar. Y para juzgar se requiere de un acusador, de un defensor, de un acusado. Se necesita un juez, se necesitan testigos, se necesitan registros. Dice que cuando el Padre Celestial se sienta en ese momento y va a juzgar, los libros son abiertos. La Biblia menciona por lo menos ¿cuántos? 3 clases de libros. El primero es muy conocido, es llamado el libro de la vida. ¿Quién está registrado en el libro de la vida? ¿Será que todos los que nacen? No. Son todos aquellos, desde el primer hombre llamado Adán hasta hoy, que un día se entregaron en el servicio de Dios. Cuando usted acepta a Jesús, su nombre es puesto allí en el libro de la vida. Pero ahora cuando comienza el juicio, se va a revisar, ¿se queda o lo borramos? Cuando usted lee Apocalipsis dice, el que persevere, este será salvo. Pero también dice, es porque está en el libro de la vida. El otro libro es el libro de las memorias de Malaquías. Toda persona que está en el pueblo de Dios, que hace algo de bien para los demás, la que limpia la iglesia con amor, el que predica con todo el corazón, la que canta con un deseo de honrar al Señor, el que ora por los hermanos. Todos esos actos de amor, el que reparte una bolsita de arroz, el que ayuda a una persona en la calle. Un día esto estaba contando a los que me visitan mi página Randall Ministry en Facebook, que iba yo manejando, eso fue hace como 2, 3 semanas, en la tarde, un aguacero, y cuando se pone el semáforo en verde para que los de acá pasaran, viene una mujer en una moto y donde hace así, se cayó. Y entonces veo que el hombre del carro que va adelante intenta ayudarla, pero como que está prensada. Y veo que atrás hay un camión y pongo las luces de emergencia. Le abro la puerta, me voy corriendo y le digo, le ayudo. Me dice, por favor. Entonces la agarré, la levanté y donde la hago para acá, pasó un automóvil y casi la mata. Fue algo así rápido. No lo hice para ver si alguien me grababa y ay, vea, ahí ayudó. No. Todo acto de amor que usted hace, todo está registrado en el libro de memorias. No los actos hipócritas. No para que ver quién te ve. No para ver si con eso ganas votos para obtener algo. El asunto es que existe un tercer libro y es el libro de los pecados. Todo, absolutamente todo está siendo registrado. Cuando pecamos en oculto, cuando pecamos en público, cuando hacemos algo para dañar a alguien, cuando robamos, cuando le ofendemos, cuando adoramos otros ídolos que no son Dios, todo está siendo registrado. El pecado que no se confiese no es perdonado. Ahora, la escena continúa con algo todavía más impresionante. Dice en el versículo número 11 de Daniel 7, mientras miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, pregunta, ¿quedó impresionado Daniel con ese cuerno pequeño? Sí, por supuesto. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. O sea, ese cuerno, ese poder religioso, un día va a ser juzgado y condenado. Pero aquí nos encontramos con un evento también impresionante. En el versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía ¿quién? Uno como un hijo. ¿Quién es el único en la Biblia que se dice que era el Hijo del Hombre? Jesucristo. Cuando yo leo eso,
dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Pero en el versículo 15 dice que Daniel estaba preocupado. Vea que dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Entonces, cuando usted lee el versículo número 18, continúa diciendo, versículo 20. Él quería saber, dice, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus pequeños. ¿Por qué les dije al principio que este cuerno pequeño es religioso? Versículo 21. Y yo veía que este cuerno hacía guerra ¿contra quiénes? Contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días. ¿Cuándo será eso? Ya hablamos que este poder religioso del 538 hasta 1798 azotó, pisotó, trató mal, quemó, torturó a los que no profesaban la fe que él imponía que la gente creyera. Ellos decían: la salvación es por obras. Cuando surgió Martín Lutero, el reformador, y estudió la Biblia, descubrió que la salvación es por fe. No es lo que tú hagas, no es como te consideres, sino que son los méritos de Cristo el único que nos puede salvar. Amén. Pero en ese contexto llega Daniel y está preocupado. ¿Saben qué dicen los historiadores de esa persecución? Que fue tanto el derrame de los cristianos que estuvo así de ser exterminada toda la población cristiana del mundo. Pero también dice otro historiador, un cristiano, dice: matadnos, juzgadnos, maltratadnos, que la sangre del cristiano es semilla. La gente veía y decía: pero ¿cómo es esto? El delito es porque adoran a un tal Cristo. ¿Pero qué tienen ellos que no tengo yo? Yo me imaginaba esa escena en el Coliseo Romano. Porque estando allí en las escaleras, viendo el lugar donde se hacían las matanzas, yo me ponía como un romano y yo decía: ¿por qué la muerte de un cristiano me hacía a mí convertirme en cristiano? Porque ellos decían: ¿cómo esta gente, en lugar de estar aterrorizada como los demás, que sí son ladrones, asesinos, violadores, no tienen paz? Están muriendo cantando a Dios, están muriendo abrazados en oración. ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? Y cuando iban afuera y encontraban a un cristiano, le preguntaban y decía: solo Jesús da paz, da salvación, da esperanza, gloria a Dios por eso. El asunto es que cuando usted sigue leyendo, se encuentra con otro capítulo. Vean cómo vamos avanzando y hacemos un resumen aquí. Número 1, Daniel 2, profecía de una estatua metálica o de varios metales que hablan de los reinos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y después una gran roca que es el reino de Dios que se establecerá en la tierra. Daniel 7 nos dice que Daniel sueña y ahora ve lo mismo pero diferente. La misma profecía, pero en lugar de estatua con metales, 4 grandes bestias. Repasemos: era un león, era un oso, era un leopardo y una bestia espantosa que no sé ni cómo llamarla. Pero además de eso, aparte de los 10 dedos y los 10 cuernos, ve que surge un cuerno pequeño que se hace grande, que blasfema, que ataca al pueblo de Dios. Y cuando usted empieza a leer eso y dice: Dios mío, pero ¿qué está pasando? Porque yo vengo y leo y me encuentro con escenas que no sé por qué se dan. Pero cuando llego a Daniel 8, ahora aparecen 2 nuevas bestias, con otro detalle además. Vean que en el capítulo número 8, versículo número 3, aparece la primera de ellas. Alcé los ojos y miré, y aquí a cuál bestia vio. ¿Aún? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? A un carnero que estaba delante del río y tenía ¿cuántos cuernos? 2. ¿Cuántas piernas tenía la estatua? 2. En la espalda del oso
había una parte más alzada que la otra, o sea, dos. Y si usted se pregunta, ¿quién era esa bestia? Pues resulta que la palabra de Dios también nos lo dice, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de ¿quiénes? Media y Persia. ¿Ven cómo la Biblia no se contradice? Clarito lo dice. Pero después aparece otra bestia. Ahí mismo, en el versículo 5 dice, mientras yo consideraba esto, lo del carnero, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra y sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y en el versículo número 7 dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y lo quebró y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó, lo pisoteó. Y el versículo 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, que es Alejandro Magno, fue quebrado, y en su lugar salieron ¿quiénes? Los otros 4 cuernos, que son los 4 generales que ya mencionamos. Pero apunte, si tiene la Biblia a mano y tiene lapicero o tiene donde anotar, aquí entramos en una división de interpretación, porque la iglesia popular y muchas iglesias evangélicas dicen que el cuerno pequeño no es más que Antíoco Epífanes. Y nosotros creemos que no es así, sino que la iglesia popular. Porque resulta que en los 400 años de oscuridad, donde no hay registros bíblicos, este tirano griego, cuando llegó, se metió en Jerusalén, llegó allí y agarró un cerdo que era inmundo para el pueblo judío y lo ofrendó dentro del templo de Jehová. Entonces, él es el cuerno pequeño, el malo, porque persiguió al pueblo de Dios de ese entonces. Pero ¿cómo sabemos si era algo griego o si más bien era algo romano, el cuerno pequeño? Preste atención. Versículo 8 del capítulo 8. Y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos, ahí está sumamente clarito. Se me corrió la cita bíblica, perdón. De uno de ellos, se me perdió, aquí está. Salió un cuerno pequeño. Ahora, de uno de ellos, ¿de quién es? ¿Será de los 4 cuernos? Si es de los 4 cuernos, entonces tiene que ser griego. Y si es griego, si era Antíoco Epífanes. ¿O será más bien de los 4 vientos? Resulta, mis amados hermanos, que usted cuando lee eso se da cuenta que la palabra ellos es una palabra femenina en el idioma en que se escribió. Vientos es una palabra neutra, puede ser femenina o puede ser masculina, mientras de los cuernos es masculina. En otras palabras, ellos no se puede aplicar a los cuernos, sino a los vientos. Y si es de los vientos, ahí viene el Imperio Romano y ahí viene el cuerno pequeño. Y además, esto va acorde con la profecía de que este cuerno pequeño fue por siglos que atacó el pueblo de Dios y no solo por unos cuantos añitos, como alegan muchas iglesias. El asunto es, y aquí llegamos a la parte final, para entrar en la parte central. Es como contradictorio, pero es fundamental entender esto. Cuando usted llega a esto y Daniel está preocupado y ve la escena, Daniel entiende lo de los reinos paganos que conquistaron a Israel porque habían desobedecido a Dios. Pero Daniel ahora está aterrorizado porque muchas veces los pueblos paganos dominaban a Israel, pero no mataban a todos. Este pueblo o este cuerno pequeño sí quería matar a todos los santos. Y Daniel, mira lo que pasa en el versículo 13. Dice, entonces oí a un santo que hablaba, y otros de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Y cuál fue la respuesta? Daniel 8,
14. ¿Hasta cuándo? 2300 tardes y mañanas. Y el santuario será purificado. Daniel se preocupa, está aterrorizado y dice, pero ¿cómo es esto? No entiendo. Oiga, de verdad, ¿cuántos creemos que Daniel era un hombre de Dios? ¿Cuántos creemos que era profeta? Y ya por eso tenía que entenderlo todo. No. En otra ocasión se le dice a Daniel, sella la visión. Esto no es para ti, no es para tu tiempo. Pero, si quieres saber algo, te lo voy a decir. Y cuando entramos al capítulo 9, encontramos la oración de un hombre, que a mí me encanta eso de él. Y hermana Carla, yo creo que es una lección para todos. En momentos de angustia, ¿qué debemos hacer? Orar. Algo te preocupa, algo te agobia, algo te aterroriza, algo te deja apesadumbrado. Ora. Daniel, hasta para entender la Biblia, clamaba a Dios. Y me encanta porque la palabra de Dios dice, en algún momento dice que mientras él oraba, un ángel le dijo, tú apenas estabas hablando y me mandaron a darte respuesta. Pero él dice en el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole ¿cómo? Número 1, oración. Número 2, número 3, ayuno. Silicio 4, ceniza 5. A veces a mí me da tristeza que decimos que somos el pueblo de Dios y no oramos ni la octava parte como oraba este hombre, a corazón abierto. Se olvidó de ser ministro, se olvidó que tenía una posición alta. Él buscó de verdad el rostro de Dios en oración. Yo creo que a nosotros nos falta orar como él oraba. A veces lo digo y lo sostengo. Creemos que la oración es un botiquín de emergencias. Ahora que estoy llevo 54 salmos en mi página Randall Ministry. Yo aprendo eso de David. Alegre, oraba. Preocupado, oraba. Angustiado, oraba. Pecando, oraba. ¡Qué lección más impresionante! La oración de David era un estilo de vida, igual que la de Daniel. Pero cuando llegamos a este punto, mira lo que dice el versículo 21 que estábamos mencionando ahorita. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 9, le dice el ángel Gabriel, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál era la preocupación? Si usted analiza el principio del capítulo 9, Daniel estaba haciendo números y encontró que Jeremías había dicho que los judíos o que la nación iba a estar en Babilonia esclava por 70 años. Y entonces llega el ángel y le dice en el versículo 24, 70 semanas están cortadas o determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Paremos un momentito allí. Esta palabra, 70 semanas están determinadas, lástima que no podemos usar una pizarra. La palabra hebrea determinada sí significa eso, cortado. O sea, que esas 70 semanas vienen de otro periodo. ¿Y cuál era el periodo que estaba en Daniel 8:14? Las 2300 tardes y mañanas. Si usted agarra 70 y lo multiplica por 7, 70, una semana por 7 días de la semana, ¿cuántos días le da? 490 días que proféticamente son años. Porque si usted lo agarra literal no lo lleva a ningún lado. Incluso los que creen que esa profecía es de Antíoco Epífanes dicen, como dice días y mañana hay que dividirlo entre dos y sacan cuentas y tratan de amarrar algo que no da, porque no da. Pero cuando usted agarra esto y dice, bueno, si la profecía de los 2300 años comienza aquí con las 70 semanas, para saber dónde llegan esas 70 semanas, tengo que saber dónde comienzan las 70 semanas. Dice, a la orden para ser restaurada Jerusalén. Y los muros, usted agarra, por ejemplo, el otro texto bíblico y encuentra que hubo 3 órdenes para restaurar Jerusalén.
con Ciro, con Darío y con Artajerjes. Que de paso no sé si saben quién es Artajerjes. Artajerjes es el mismo rey Asuero, el esposo de la reina Esther. En las primeras dos no funcionó. Fue hasta el año 7 de Artajerjes que por fin Nehemías y Esdras pudieron llegar a Jerusalén para comenzar la construcción. El texto bíblico, el tiempo avanzando, por eso no podemos usar mucho la Biblia. Dice que de las 70 semanas, la primera semana comenzaba esa hasta llegar a los muros restaurados. 7 días o 7 años te lleva el 408. Y si los 490 días o 490 años te lleva hasta el año 27 después de Cristo. Ahora, es curioso y te dejo esta tarea para que saques la calculadora en tu casa. En el año 457 comenzó esta profecía. Pero si usted le resta los 490, no te lleva al año 27 después de Cristo. Te lleva al año 26. Entonces alguien puede decir, ¿será que Dios se equivocó? No, lo que pasa es que cuando leemos antes de Cristo y después de Cristo, el año 0 no existía. Y el año 0 en el calendario astronómico es vital. Allí por eso calza 26, pero lo real es el 27. Cuando leemos eso, dice que quedaba una semana más después de las 69 semanas de esas 70. Se unge el Santo de los Santos. En el año 27 Cristo Jesús es bautizado, comienza su ministerio. Que de paso aquí les dejo otra tarea para que lo investiguen. ¿Por qué Jesús es bautizado en el año 27, pero comienza a servir teniendo 30 años? Porque nuevamente el cómputo histórico no estaba correcto. Hay unos 3, 4 años de atraso. Por eso es que debería calzar 27 o 30 años de edad con 30 años después de Cristo, pero no es así. A mitad de esa semana, Cristo Jesús es matado, es asesinado, es crucificado. Y a la otra mitad es cuando apedrean a Esteban. Pero ya teniendo eso claro, quiero llegar a la parte final. ¿Cuándo comienza esa profecía? Te va a llevar el año desde el 457 hasta 1844. El mes pasado, en octubre, el día, un 22. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo comienza la purificación del santuario? Para eso hay que recordar lo que pasaba en el santuario terrenal. Cuando Dios le dice a Moisés, harás un santuario como copia de lo que hay allá arriba, que hay un santuario de verdad, los judíos tenían, o los israelitas tenían como enseñanza que había un atrio, que había un lugar santo, que había un lugar santísimo, que en el atrio había un altar de sacrificios, un lavabo, que en el santuario, en el lugar santo, a la izquierda un candelabro de oro, a la derecha una mesa de los panes, aquí un altar del incienso, y en el lugar santísimo solo había un mueble. ¿Cuál era? ¿Cuál era, pueblo de Dios? El arca del pacto. Muy bien. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? Yo creía lo mismo, que era la vara de Aarón, la tacita con el maná y los 10 mandamientos. Hay estudios profundos que dicen que la varita y la taza estaban a la par del mueble, del arca del pacto, que lo único que estaba adentro eran los 10 mandamientos. Encima del arca del pacto estaban los 2 querubines y en medio de ellos estaba lo que conocemos como la Shekinah. ¿Y qué era la Shekinah? La presencia viva de Dios. Durante todo el año, cuando usted pecaba, la ceremonia era así. Viene Randall, se equivocó por error o porque decidió, falló a Dios, consiguió un animal, si era muy pobre, una tortolita o una paloma, si tenía mucho dinero, un buey. Y cuando se acercaba al atrio, antes de entrar, ponía sus manos sobre el animal, confesaba su pecado y agarraba la daga y mataba al animal frente al santuario. La carne, la sangre eran llevadas adentro. Se hacían todos los servicios diariamente. Y a veces yo creo que hoy en día somos tan insensibles que no razonamos eso. Yo cuento la historia de que tuve una perra labrador, hermosa. Me la dieron como de 12 kilos
y cuando la vi tenía 36 kilos. Yo no sabía si era perra o era una chancha, una cerda. Y yo le agarraba los cachetotes y le digo, ladre o haga ñoño, porque no te entiendo. Era hermosa, una nobleza. Pero se me murió. Pero un día, o uno de esos días cuando estaba conmigo, un día recordando esta escena, yo decía, Señor, si este animal inocente yo tuviera que matarlo, yo no tendría corazón. Porque el culpable soy yo. Porque tiene que morir ella. Y es lo mismo que pasó con Cristo. Él no merecía morir, pero porque te ama decidió morir por ti. Cada día se iba acumulando los pecados en el santuario. Y solo una vez al año se celebraba algo en el lugar santísimo. 10 días de preparación, el pueblo ayunando, orando, limpiando su vida en oración, ofrendando. Pero cuando llegaba el día, el Yom Kippur, el día de juicio, solo el sumo sacerdote podía entrar con un atuendo con campanillas, porque si él no había confesado sus pecados, delante de la presencia de Dios, moría inminentemente e inmediatamente. Pero una vez que se hacía todo el servicio, el santuario era purificado, los pecados se ofrendaban o se le ponían al animal ofrendado a Satanás, o que simbolizaba a Satanás, y este era llevado al desierto. El Talmud dice que era dejado frente a un guindo, se tiraba allí o dejaba que los animales lo mataran. Cuando Jesús, el 22 de octubre de 1844, pasa del lugar santo al lugar santísimo, el juicio comenzó. No estamos en días de fiesta, no estamos en día de bailongo, no estamos en día de entretenimiento, porque hoy en día la gente lo que quiere es que los entretengan. Pero nosotros que somos el pueblo de Dios, deberíamos estar como el pueblo hebreo en el Yom Kippur, temblando, preguntándonos, ¿hay algo que tengo que limpiar? ¿Hay un pecado acariciado? Señor, yo tengo que entregártelo, porque si no te lo entrego voy a morir. En Apocalipsis dice que muy pronto Jesús dejará de ser nuestro sumo sacerdote en el cielo. Y una vez que salga de allí, se quitará sus vestiduras sacerdotales y se pondrá sus vestiduras reales. Ya no vendrá como el niñito, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por consiguiente, vendrá a recoger a su pueblo santo y sin mancha. Yo creo que Jesús va a venir muy pronto. Otras profecías dicen, prepárate, reacciona. Las predicaciones vienen y van. Escuchas mensajes y no pasa nada. Horas, palabras que salen de aquí, que no salen de aquí. Ay, pero es que si yo me hago cristiano, mis amigos se burlan. ¡Que se burlen! No se burlaron de Cristo. Ay, pero es que a mí me cuesta. ¿Acaso no dice Apocalipsis, el que persevere? ¿Acaso no dice Apocalipsis 14:12? He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso está escrito después de Apocalipsis 13, donde este mismo pueblo religioso te va a perseguir. Pero cuando dice, aquí está la paciencia, esa palabra está mal traducida. Dice, aquí están los que perseveran. Aquí está el pueblo que aún así, a pesar de todo, que es criticado, que va a ser perseguido, prefiere seguir a Jesús. Amigo y amiga, esto es muy, pero muy solemne. Esta iglesia se fundó con la profecía de los 2300 tardes y mañana. Tenemos un mensaje de alerta que dar. El mensaje de los 3 ángeles hay que darlo sí o sí, porque el primer mensaje, ¿qué dice? La hora de su juicio ha llegado. No dice que el juicio va a llegar. Desde el 22 de octubre ya comenzó. Estamos en juicio. Pablo dice, es necesario que el juicio comience ¿por dónde? Por nosotros. Antes de Dios juzgar al mundo, primero nos va a juzgar a nosotros para ver quién permanece en el libro y quién es borrado. Ay de mí, ay de ti si eres borrado del libro de la vida. Ser borrado del libro de la vida es morir para una eternidad. Permanecer en el libro de la vida es garantizarse el éxito de una vida para siempre, donde nunca más tendrás enfermedad, donde nunca más te perseguirán, donde nadie te robará,
donde Dios hará un mundo que no se compara en nada a este mundo completamente restaurado. Termino con la lección que sucedió en España en la Edad Media. Un hombre llamado Antonio, como de 40 años, se casó con una chica de 20. Los dos eran cristianos. Y la gente que los conocía decía, no es por dinero, no es solo porque ella es bonita o porque él tenga unos valores maravillosos. Realmente se amaban. Pero la iglesia tradicional escuchó de esa pareja que era ejemplar. Con la policía lo sacaron de su casa, lo llevaron a juzgar y les dijeron, si no se retractan y andan diciendo que son cristianos, los vamos a meter en la cárcel por mucho tiempo. Y él, como varón de Dios, dijo, yo no puedo negar a Cristo. Lo metieron 8 años a la cárcel y a ella también. Cuando terminó eso, lo llevaron a la plaza del pueblo y le dijeron, ¿te retractas? El hombre demacrado, durmiendo con ratas, con olores de heces, enfermo, dijo, no puedo. Lo amarraron junto al poste, prepararon la hoguera y cuando ya lo iban a quemar, trajeron a su esposa con ropas de vergüenza donde ella se había arrepentido de ser cristiana. Él, sin decir una sola palabra, le salían lágrimas de ver que su esposa había negado a Jesús. Y ella, viéndolo morir delante del pueblo, no pudo decir nada más. Pero su conciencia no le daba paz. Y un día se fue donde el cura de la zona y le dijo, ¿sabe qué? Yo les mentí a ustedes porque yo sí amo a Cristo. 2 años más a la cárcel, ¿te arrepientes? No. Y al palo del barrio o del pueblo, allí fue quemada también. Cuando venga Jesucristo, la Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Cómo será ese momento cuando don Antonio se levante? Él murió con el último pensamiento que su esposa negó al Señor. Pero cuando vea entre los redimidos a su esposa, su tristeza se convertirá en gozo. Quizás muchos hemos negado a Cristo. Quizás no comprendemos que pronto, hoy en día, nadie nos persigue porque seguimos bailando entre Dios y el mundo. Pero muy pronto, como un día le dije al hermano Ronnie, lo que no sirve Dios lo va a quitar, así sea a mí. Pero aún si soy yo la persona que un día me vieron aquí y abandoné los caminos, usted lucha por su vida. Que si los líderes se van, que si su familia no quiere nada, que si aquel hermano o hermana, no. Igual que a Lot, usted escape por su vida. Que nadie compre tu salvación ya fue comprada, es tuya. La corona que Dios tiene para ti es para ti. Por eso yo te invito hoy a que reflexiones en esto. Aún hoy, y lo digo por mí, yo puedo acudir a Jesús y decirle, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Aún hoy, el Padre no va a decir, vamos a ver qué méritos tiene Randall. El Padre va a decir, Randall no tiene mérito para perdonarlo. Y allí entre el Padre y Randall se aparece Jesucristo y le dice, Señor, yo morí por él, perdónalo. Créelo, Jesús te ama. No dudes más. A veces pasamos cargando un pasado porque hicimos o dejamos de hacer tal cosa. Al entregarte a Jesús, todo comienza de nuevo. Tu pasado es perdonado. Y yo le creo a Cristo. El mundo es fácil para señalar. Jesús, como le dijo a la mujer samaritana, o a la que pecó, perdón, que le dijo, vete y no peques más. Hoy yo quiero hacerte un llamado. Pero junto con ese llamado quiero invitar a que pongamos el himno para que te pongas de pie y lo escuches y lo cantes con todo el corazón. Estamos en los tiempos más difíciles del mundo. Cada vez más ateos, cada vez más gente robándole a otros, incluso en las religiones. Pero en Jesús no hay decepción alguna. Venga, mi hermana. Y a mí este himno me motiva mucho a seguir adelante. Este himno lo escogí porque
Dios me habla a través de él y espero que también lo haga contigo. ¿Qué número es? 255. Oh Cristo, te adoro. Cántelo con todo el corazón, mi amigo y mi amiga. Gracias. Oh Cristo, te adoro, te acepto por fe. Por ti los caminos del mal ya dejé. De gracia salvaste mi alma, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Viste en pecado y en condenación, y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. En todo momento, Jesús, te amaré. Y mientras yo viva, de ti cantaré. En valle de muerte serás mi pastor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Después en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eterna, darásme corona brillante, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Llegó la hora de tomar decisiones. Yo trabajo en un hospital. A veces amanece y me dicen, Randall, ¿te acuerdas del compañero? Sí, murió anoche. ¿Cómo? ¿Tan jovencito? Randall, ¿te acuerdas de aquella compañera que vimos ayer? Sí, le dio un paro. Sin contar los pacientes que llevan a su familiar a ser internado y una buena cantidad no vuelven a su casa. ¿Quién puede garantizar un día de su vida? Una hora, un minuto, este momento. ¿Por qué estamos vivos cuando muchos han muerto? ¿No será por la misericordia de Dios?
Yo le agradezco al Señor tanto por esa paciencia que nos tiene. No soy pastor, no me pagan por esto. Soy un deudor que un día abandonó los caminos de Dios y que Él me llamó a hablar. Yo espero que en aquel gran día, cuando Jesús venga, ver a cada uno de ustedes. Qué hermoso será ya no reunirnos solo los sábados, sino todos los días por una eternidad. Hermana Alejandra, cuando estudiamos la Biblia en su casa, ¿se acuerda? Y ahora podremos escuchar a Pedro, a Juan, a Elías, a Jesús. Qué hermoso será ese momento. No hay nada más bello que la promesa de Dios de vida eterna para sus hijos. A veces no entendemos las cosas. A veces se nos muere una mamá, un papá, un hijo y uno dice, Señor, yo no debo preguntar por qué, pero yo sé que tú quisieras que cuando tú vengas, ellos me vean salvada o salvo. La vida es tan corta y ahorita está Jesús aún diciendo, ven, necesitas perdón, yo te lo doy. Necesitas sentido para tu vida, yo te la doy. Ya probaste las drogas, los bailes, esto, lo otro. Jesús dice ahora, venid, probadme a mí y tendrás una experiencia diferente. Por eso les pregunto a todos, cada quien responda en su corazón, ¿cuántos queremos decirle al Señor, yo quiero ser tuyo? Yo quiero. Y tú, levante su mano y confiéselo con su fuerza. Tú vales mucho para Dios. Yo no sé si el día de mañana nos volveremos a ver. Pero sí espero verte en el cielo, en aquel gran día. Cuando veas a Jesús, yo creo que yo haré como Adán, que al verle las heridas de lo que costó mi salvación en su frente, en sus manos, en sus pies, yo también me voy a arrodillar ante Él y le pediré nuevamente perdón. Porque el que merecía morir era yo, no Él. Pero eso tiene solo un nombre y se llama amor, amor de verdad. Que alguien muera por ti. No hay amor como el de Jesús. Vamos a orar para despedirnos. Querido y amado Señor, gracias por esta profecía. A mí me deja una lección clara. Si lo que habías profetizado se cumplió hasta hoy, lo que falta se va a cumplir también. Y a diferencia de libros mentirosos, de profetas falsos, tú nunca mientes. Ayúdanos en el hogar, cada uno, a repasar nuevamente Daniel 2, 7 y 8. Y a recordar que la venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros suponemos. No queremos ser como la mayoría cuando vean a Jesús, que dice, si mal no recuerdo, Apocalipsis 6, caed sobre nosotros rocas, pártase la tierra, tráguenos el mar, porque no soportamos ver a aquel al que rechazamos. Por tu misericordia queremos estar preparados y gritar con todos los santos en todo el mundo, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Hay una labor que nos toca hacer. Yo sé que aquí hay padres, hay madres que tienen hijos e hijas preciosos. Tenemos que entregarnos para que ellos también sean salvos, Señor. O si comprendiéramos que por nuestras malas decisiones podemos perder para la eternidad a lo que más amamos, como son nuestros hijos. Perdona nuestra negligencia, nuestra rebeldía, nuestra dureza de corazón. Quítanos esa idea de estar pensando que primero lo que yo creo, cuando debería ser primero lo que tú piensas en tu palabra, porque es bien para mi vida. Aumenta nuestra fe. Perdona nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos a reconocerte en todos los caminos de la vida. Yo sé que los que estamos aquí y en las redes sociales
Creemos que tú existes y tú recompensas a los que te buscan en espíritu y en verdad. Hoy es el día de salvación. Hoy te entregamos esta vida cochina, sucia, enferma, deteriorada, degradada. Señor, tómala. Yo ya no quiero seguir así. Ya no quiero, Señor. Yo necesito crecer en la fe. Todos tenemos un mensaje que dar y muchas veces por nuestros egoísmos callamos y están muriendo millones que no han escuchado de Jesús. Señor, si pudiste cambiar a Pedro, si pudiste cambiar a Juan, a Moisés, si perdonaste la vida de David, perdóname a mí también. Toca otra vez a tu pueblo, una vez más, Señor. ¿Qué nos pides? Si se humillare mi pueblo, el cual invoca mi nombre, si se arrepiente, yo lo entiendo, Señor. Perdóname, porque muchas veces me he querido gobernar a mí mismo y el resultado es que siempre me va mal. Hoy decido, como una ovejita, seguir al buen pastor. Jesús, guíanos, aliéntanos, instrúyenos, danos sabiduría y que nada nos separe de tu amor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga.